Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, don José González Morfín, exsecretario general del PAN. Don José, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y felicidades por este podcast, ¿no? Me parece que funciona muy bien y yo creo que es una manera de que nuestro órgano informativo también se meta a las nuevas tecnologías, ¿no? En materia de información. Me da mucho gusto y gracias de verdad por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a usted por venir hasta acá, hasta el set de la revista. Vivo muy cerquita. Es lo bueno sí, que lo tenemos cerquita. Y don José, nos gustaría saber de usted, pues este podcast está enfocado pues para estar en Spotify y en todas las redes para que las personas puedan conocer más de las figuras panistas, ¿no? Usted fue secretario general del PAN, pero antes de eso, ¿qué lo motivó a involucrarse en las filas del PAN? ¿Qué le interesó sobre la política a lo largo de los años, de sus años como joven? Es que justamente joven, en mi edad joven, cuando era universitario, pues hubo dos personas muy cerca de mi familia, de alguna manera hasta familiares, que influyeron mucho para que yo estuviera aquí. Yo me vine muy chico a estudiar a la Ciudad de México, soy provinciano, nací en Cotija, Michoacán. Michoacano. Pero tengo relación de parentesco, aunque no sea tan cercana, con José González Torres y con Efraín González Morfín, candidatos a la presidencia de la República en 64 y en 70. Claro. Yo llego a la UNAM en 1971, ellos eran figuras nacionales, los dos dirigentes del partido, los dos candidatos a la presidencia de la República, y con quienes yo tenía pues cierta cercanía, y pues se fue construyendo una gran afinidad, especialmente digamos con la corriente que encabezaba Efraín González Morfín. Y justamente estando yo en esa época, en 73, se cambia la Constitución para que los jóvenes pudiéramos votar a los 18 años, porque todavía en las elecciones de 70 se votó a los 21. Parece increíble en estos tiempos, Sí. Pero esa es la realidad. O sea, en 1970 se requerían 21 años para poder votar, y en cambio ya en 73 se requerían ya nada más 18 porque se había modificado la Constitución, y yo acababa de cumplir los 18. Entonces yo voto por primera vez en 1973. Eran tiempos nada fáciles para el PAN, nada que ver con lo de ahora. Claro. Y pues algunos amigos me invitan a cuidar casillas en esa elección del 73. No, José, perdón que lo interrumpa, ahorita nos metemos más en ese tema, porque usted ya tenía la fortuna de haberlo entrevistado para nuestra sección de Contar la Historia, que la pueden ver en la página web, pero usted estudió odontología, ¿no? Primero estudió odontología. Tengo 2 licenciaturas de la UNAM. Primero estudié odontología muy chico, a los 16 años yo ya estaba en la UNAM estudiando odontología. Terminé la carrera, me titulé, ejercí algunos años y después decidí estudiar Derecho. ¿Usted entró a la política cuando estaba estudiando odontología? Sí, efectivamente, porque fue justamente cuando llegué a la mayoría de edad, ya estaba yo en la UNAM. Y muchos jóvenes tienen la duda de cómo empatar la vida de universitarios o de estudiantes con la vida política. ¿Cómo le hizo usted? Híjole, yo desconozco cómo sea actualmente la organización juvenil del PAN, pero en aquel entonces era una organización bonita y tenía, yo digo que gracias a algunos de los grandes pensadores del PAN, como Carlos Castillo Peraza, había la posibilidad también para los jóvenes de capacitarse dentro del PAN. Era realmente una escuela de civismo, democracia, y yo creo que ahí nacían muchas de las inquietudes políticas de algunos de las personas que me ha tocado conocer durante todo este tiempo de militancia en el PAN, ¿no? Entonces, creo que esa organización juvenil del PAN, que no tenía los recursos que se tienen ahora, funcionaba muy bien y atraía mucho a quienes estábamos en aquel entonces en la universidad.
de todas. Sí. Yo estaba en una pública, pero obviamente también no eran tan importantes como ahora las universidades privadas, pero ya también llegaba gente de universidades privadas al PAN. Pero es decir, usted iba a sus clases, por ejemplo, los viernes y había un evento y se venía Sí, claro. bueno, se iba donde hubiera el evento de capacitación. No, y eran otros tiempos. Luego nos organizábamos para ir a pegar propagandas y Sí, se trataba de las campañas. Y la verdad, como que surgían muchas actividades y eso yo creo que hacía que muchos nos entusiasmáramos por la participación política. A mí me cautivó, yo debo de reconocerlo, y pues yo creo que por eso he tenido tanto tiempo en el PAN y he hecho de todo, desde cuando estaba chico, niño prácticamente, y salir en la bicicleta en el pueblo a pintar piedras a la carretera, Sí. o en las ciudades ir a pegar como se pegaba antes con engrudo la propaganda, y a todo, o sea, me ha tocado de todo, y pues obviamente también el PAN me dio la oportunidad de tener cargos muy relevantes, ¿no? Ok, y bueno, nos estaba contando que después de terminar la carrera ya estaba en la política y se metió también a estudiar Derecho. Sí, estudié. De hecho, ya cuando yo vengo la primera vez de diputado federal, ya me había inscrito en la UNAM para una segunda licenciatura, que fue Derecho. Yo fui diputado federal la primera vez en la 54 legislatura, que es la primera de Salinas, de 1988 a 1991. Durante ese tiempo, pues yo cursaba la licenciatura de Derecho. Después terminé la carrera y posteriormente me titulé. Y pues creo que me ha servido mucho para toda mi vida profesional, aunque debo de reconocer que yo nunca he litigado. O sea, para mí estudiar Derecho fue, no sé, en aquel entonces yo lo veía como una necesidad, sobre todo porque ya de alguna manera había abrazado la carrera política, ¿no? ¿A los cuántos años fue diputado por primera vez? A los 33 años. A los 33 Sí, años. no era de los más jóvenes. En aquel entonces ya en esa legislatura ya llegaron 2 o 3 compañeros que no llegaban a los 30 años de edad. Sí era de los más jóvenes, pero no los meros jóvenes. Yo recuerdo que ya éramos 101 diputados. Fue Sí. la primera gran legislatura del PAN por Sí. su número, Sí. porque la anterior había sido de 51. O sea, en la 53 había habido 51 diputados y nosotros fuimos 101. Claro, se había aumentado de 400 a 500 el número de diputados, pero de todos modos fue un salto Sí, muy el importante, el ¿no? doble de diputados. Sí. Ok. ¿Y cómo fue su experiencia con estas personalidades panistas, candidatos a la presidencia? Digo, Y en esa legislatura, o sea, esa legislatura para mí me marcó y fue la que yo creo que hizo que, pues, que yo me decidiera a dedicarme realmente a lo que me he dedicado tantos años, porque fue una legislatura muy particular. O sea, era otra constitución, otras las leyes electorales, existían los famosos colegios electorales, los diputados nos autocalificábamos en un colegio electoral, Okay. No había tribunales, y no nomás eso, sino calificábamos la elección presidencial. A mí me toca, el colegio electoral de los diputados fue del 15 al 30 de agosto del 88 y tomamos protesta y el 1 de septiembre ya éramos diputados y el 9 de septiembre estábamos calificando la elección presidencial. O sea, teníamos que decir quién había ganado la elección, ¿no? Un proceso sumamente lleno de vicios, ¿no? Entre Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier. La verdad es que en aquel entonces ni el PAN ni el Frente Democrático Nacional teníamos los recursos para cuidar una elección como se debía de cuidar en aquel entonces. Claro. Y bueno, el PRI se aprovechó bien y bonito, ¿no? Entonces, eran otros tiempos, pero era una legislatura que también en todas las bancadas había gente muy importante y en el PAN, bueno, a nosotros nos coordinaba Abel Vicencio Tovar, los vicecoordinadores eran Bernardo Batis y Rodolfo Elizondo. No había, en aquel entonces no eran las estructuras tan grandes como ahora. Pero estaba Carlos Castillo Peraza, estaba Juan Antonio García Villa, estaba Vicente Fox, había un montón de compañeros diputados, pues de muy distinto origen, digamos, profesional y personal y familiar, y de los que al paso del tiempo se podía uno
bueno, podía uno aprender muchísimo de ellos y a mí me sirvió esa legislatura mucho. Yo no regreso a la Cámara hasta 2003, o sea, 12 años, ¿qué? 12 años después, sí. Pero yo creo que esa legislatura 54 me marcó, fue la primera vez que fui diputado. Usted me comentaba en la entrevista que le gustó más el tema legislativo. ¿Usted pudo ser presidente de los 4 órganos de gobierno? Sí. Y pero y coordinar las 2 bancadas. Por eso pude ser o sea, de hecho, cuando yo coordino la bancada del PAN en el Senado, en aquel entonces, hasta si mal no recuerdo, yo fui el penúltimo, porque todavía en la siguiente legislatura Ernesto Cordero, que también era coordinador en ese entonces de los senadores, sí, fue presidente del Senado, pero después se cambió todo. Pero por decir algo, hasta donde yo llegué, hasta el 2012, siempre el presidente del Senado había sido un coordinador de bancada. Y bueno, también me tocó presidir ahí la Junta de Coordinación Política y también en la Cámara de Diputados en 2 momentos diferentes. Fui coordinador de los diputados en la 59 legislatura, presidí la Junta de Coordinación Política y luego fui presidente de la mesa directiva en la 62. Y también me tocó ser presidente de la mesa. Entonces sí, me ha tocado presidir los 4 órganos de gobierno y ha sido una experiencia muy bonita. Yo pude en algunos momentos haber optado por hacer o pues tener algún cargo o hacer carrera también en la administración pública, en los cargos administrativos, en el Ejecutivo. Recibí algunas invitaciones, pero a mí siempre me gustó el legislativo. Y no me arrepiento, la verdad. Creo que mi carrera ahí quedó. Pero ¿cuál es su visión del legislativo? Es decir, ¿por qué le ahorita gustó? Me da muchísima tristeza lo que está pasando, pero yo cuando, digamos, abracé la carrera legislativa era porque estaba convencido de que había que fortalecer al Poder Legislativo y creo que hicimos esfuerzos enormes para hacerlo, ¿no? Para dotarlo de prestigio, de independencia, para darle al país un verdadero equilibrio de poderes, claro, que fuera un contrapeso del Ejecutivo, como lo fue siempre mientras yo estuve. Y lamento mucho que ahora la mayoría de los partidos que apoyan al presidente de la República actual se hayan subordinado de la manera que lo han hecho. Es una verdadera pena y bueno, pues a eso le agregamos que pueden construir mayorías absoluta primero y en algunos casos también en la anterior legislatura hasta constitucionales y pues tienen doblegado totalmente al Poder Legislativo respecto del Ejecutivo. Yo creo que este país necesita un verdadero equilibrio de poderes, o sea, necesita 3 poderes pues completamente independientes, pero también muy fuertes cada uno. O sea, tenemos que tener un poder judicial muy, muy fuerte, un poder legislativo muy fuerte y un poder ejecutivo muy fuerte. Y como sucede en países verdaderamente democráticos, yo creo que es como la forma como se pueden dar los contrapesos y los equilibrios necesarios y lo que nos puede hacer un país más democrático y yo creo que más justo y menos desigual, ¿no? Toda la democracia que se construyó a lo largo de los años se está desbaratando en este último sexenio. Pues yo espero que no les alcance para eso, que no les alcance para tanto, pero sí es muy preocupante lo que estamos viviendo, ¿no? Porque... ¿Cuál diría usted que es el punto crítico de la democracia? Me parece que en este momento, no, yo creo que el INE, con todo lo que se diga, sigue haciendo esfuerzos por mantener su independencia, su autonomía, y yo todavía tengo confianza en que el INE nos puede dar elecciones limpias, confiables para el año próximo, ¿no? No, a mí me preocupa más lo que está sucediendo en el legislativo. Ojalá no se vuelva a repetir en la próxima legislatura y que los contrapesos se puedan dar dentro del legislativo. Y bueno, ya no digamos lo del judicial, ¿no? Que es verdaderamente una pena, ¿no? Afortunadamente, digamos, 4 de los ministros que ha propuesto el presidente, 2 no le han sido absolutamente incondicionales y han tenido actuaciones pues para mi gusto, acordes con lo que un país democrático se necesita y lo que, digo,
acordes con lo que un país democrático requiere y lo que necesita un poder judicial independiente y fuerte, ¿no? Que son González Alcántara y Ríos Farjat, ¿no? Pero es una pena lo que ha pasado con Yasmín y con Loreto Ortiz, que son pues, francamente empleados del presidente de la República en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y el descaro del ministro que acaba de renunciar. Es una pena. A mí me tocó votar por él. La verdad votamos por convicción. Era alguien que venía del litigio privado, pero que tenía un prestigio ganado a pulso, ¿no? Yo no era todavía el coordinador de la bancada. En ese entonces el coordinador de la bancada era Gustavo Madero, pero recuerdo que lo entrevistamos ahí en el primer piso de la Torre Azul y una reunión bien interesante de intercambio de puntos de vista y nos convenció a todos, o sea, nos convenció a todos de que en esa terna deberíamos de votar por él, aunque había otros candidatos muy fuertes. Y pues decidimos votar por él y bueno, decepción, ¿no? Yo creo que sobre todo en esta última etapa, ¿no? Del 2018 para acá es una verdadera pena lo que ha pasado con su prestigio personal, con su trayectoria, con su carrera. Yo lamento todo eso. Por supuesto, me arrepiento de haber votado por él, nos equivocamos, pero en aquel entonces, con la información que teníamos y con lo que pudimos de alguna manera pues advertir el día que en una larga reunión de trabajo todos los senadores del PAN estuvimos con él, pues yo tenía mucha fe en que iba a ser un gran ministro y creo que en los primeros años lo fue. No sé qué pasó después, pero es una pena, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de vibras, quisiera que me contara o que nos contara o explicara cómo ve usted, cuáles son algunas cualidades de los grandes líderes con los que usted pudo convivir, panistas, que considera ejemplares que los jóvenes pueden tomar en cuenta. Muchas veces los jóvenes se meten a la política por algún puesto en específico, pero creo que eso no debe ser la razón principal. Yo creo que, a mí, por ejemplo, de los primeros fundadores, tuve la oportunidad de tratar algo, con cierta cercanía a don Miguel Estrada Iturbide, soy michoacano, al maestro Rafael Preciado Hernández, los admiré muchísimo, traté de aprender mucho de ellos. No tuve la fortuna de haber tenido la oportunidad de tratar a don Manuel Gómez Molina, a Efraín González Luna. Me hubiera gustado hacerlo. Claro. Yo he tratado de leer mucho de ellos, por pues, tratar también de aprender de ellos, pero no tuve la oportunidad de tratarlos, de escucharlos. Por ejemplo, como todavía escuché en algunos mitines a don Miguel Estrada Iturbide, o como tuve la oportunidad incluso de invitar a alguna conferencia al maestro Preciado Hernández, maestro emérito de la UNAM y demás. No me tocó lo mismo con don Manuel y con don Efra, pero he tratado de leerlos y también de aprender de ellos. De la otra generación, sí, la verdad yo siento mucho respeto y admiración por gente como Efraín González Morfín, como José González Torres, como Abel Vicencio Tobar. La verdad, con ellos sí tuve mucha oportunidad de aprender de ellos, de estar cerca de ellos, a pesar de que generacionalmente no eran de mi generación. Pero creo que fue una bonita experiencia haber estado con ellos. Y ya de mi generación, a mí sin lugar a dudas el que más me marcó fue Carlos Castillo Peraza, ¿no? Y yo sí les diría a los que se acercan al PAN, a los jóvenes, que se acerquen a su pensamiento. Es muy ameno leerlo, además, es muy divertido. Y la verdad es una inteligencia. Carlos era poseedor de una inteligencia verdaderamente privilegiada. Y yo creo que fue el que pudo traducir en esta última etapa, bueno, por lo menos en la etapa esa para mí clave del finales de los 80s, 90s y todavía él se va, pues ya realmente no le toca el 2000 dentro del PAN, pero fallece sorpresivamente en Alemania ya siendo Fox presidente electo. Pero yo creo que esa ideología, esa cultura de Carlos Castillo Peraza le dio mucho al PAN, y yo creo que ahí sí, simplemente de leerlo, de escucharlo, hay muchas cosas que se pueden escuchar porque hay muchas conferencias grabadas, hay muchas cosas que se pueden ver de él, y yo creo que vale la pena acercarse a él. Yo creo que para los jóvenes
para que no sea la política nada más, digamos, Claro. lo divertido que también es divertido ir a los grupos juveniles y encontrarse pues con compañeros y compañeras, con niñas muy bien, niños muy bien, y pues a lo mejor de ahí surgen muchos noviazgos y luego matrimonios y demás, pero yo creo que también hay que ir, digamos, a lo que es lo profundo, lo sólido, lo que ha hecho que el PAN pueda estar todavía. Porque de verdad, sin la ideología que tenemos, sin los liderazgos que hemos tenido, sin la cultura que ha generado el PAN, la cultura democrática que ha generado en el país, yo creo que hubiera sido muy, muy difícil trascender durante tantos años, ¿no? Entonces, yo de la etapa final, sin duda, el que me marca por completo es Carlos Castillo Peraza. Y tuve la oportunidad de ser su compañero diputado y de estar cerca de él en distintos momentos, porque cuando él era presidente nacional del PAN, los 3 años yo fui coordinador nacional de diputados locales, eso me hizo llegar al Comité Ejecutivo Nacional de él, y la verdad es que era un privilegio estar en una reunión del CEN presidida por Carlos, entre otras cosas hasta por la puntualidad, ¿no? Sí, claro. Porque era verdaderamente único, Carlos, ¿no? Claro, don José, también eso que menciona acerca de la ideología y de leer a los grandes pensadores del PAN es muy cierto. Pues yo me había acercado al PAN, a los eventos, al juvenil y todas estas actividades, pero en una ocasión tuve que estudiar para el Consejo Estatal, que sí nos quedamos, que fue el anterior del Estado de México, pero se me quedó muy grabado, la verdad no me acuerdo de qué autor es, un concepto que dice ética de la responsabilidad y ética de la inocencia. Y ese concepto, pues te das cuenta que la ética de la responsabilidad es ser responsable de tus actos, y la ética de la inocencia es, pues lo que me pase es culpa de todos los demás. Pero ese concepto me ha ayudado también hasta en mi vida personal a entender muchas cosas que no había entendido, ¿no? Antes de eso. Pues es por eso que decimos que el PAN es también una escuela de civismo, porque de verdad, debo reconocer que estoy muy alejado de esto de lo que tú me comentas, Jerry, no sé cómo son ahora digamos, los cursos de capacitación y las evaluaciones para ser consejero estatal o consejero nacional, Sí. pero me parece fundamental que se hable de estos temas, porque yo creo que eso es lo que nos hace diferentes a otros. De otra manera, pues simplemente se va a acercar la gente para ir a buscar un cargo de regidor, de síndico, de diputado, de lo que sea, o de dirigente partidista. Yo creo que el PAN debe seguir luchando en ese tenor, o sea, de que a los cargos directivos y a los cargos públicos llegue gente con la preparación adecuada para el cargo que va a desempeñar, pero también con una cultura democrática general y un pensamiento político que de alguna manera tenga que ver con lo que fueron los inicios del PAN, que siguen siendo válidos en estos tiempos. O sea, no hemos logrado lo que los fundadores querían, o sea, no hemos logrado hacer un país absolutamente democrático y que la democracia también se traduzca en mejores condiciones de vida para los mexicanos, que era lo que querían, ¿no? Claro. Seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo y es una verdadera tristeza. Entonces, yo creo que la lucha debe de seguir dándose también en el pensamiento, y yo creo que el PAN tiene grandes, grandes pensadores y eso nos debe de ayudar, ¿no? Claro. Don José, ¿quiere sacar una preguntita de la tómbola? Va. No se me hubiera ocurrido esto. ¿Cuál es tu lugar favorito y por qué? Mi lugar favorito en cualquier parte del mundo o de México. Híjole, tengo muchos, ¿no? Pero yo disfruto mucho y disfruté muchísimo durante mucho tiempo cuando me daba la oportunidad de pueblear por carretera. Sí. Me gusta manejar, tal vez por ser de un lugar que tuvo muchos problemas de acceso a vías de comunicación importantes, y pues haberme venido a estudiar a México en los 70s, que los caminos eran muy malos. Sí. Disfruto mucho manejar en carretera, entonces cuando tengo la oportunidad de pueblear, por ejemplo, en Michoacán,
por los pueblos. Ahora el mío también, donde nací, también es pueblo mágico, pero por ejemplo acá por el oriente de Michoacán hay algunos pueblos bellísimos mineros como Tlalpujagua, como Angangueo. Y no nomás en Michoacán, en muchos otros estados, el andar puebleando a mí es de las cosas que más disfruto en la vida. O sea, los road trips. Sí, no tanto ir a un lugar. Por supuesto que si voy a una de las grandes ciudades, he tenido la oportunidad de estar en muchas partes del mundo, por supuesto que lo disfruto y te acomodas, ¿no? Pero cuando tengo tiempo, así un fin de semana, un puente, tengo una hija chica, tengo una niña de 9 años, prefiero hacer algo así como más cerca y salir a, no sé, a Valle de Bravo, a Tlalpujagua, qué sé yo, a cualquier lugar así. Pero recomendadísimo. Yo también he tenido la oportunidad de viajar así por las carreteras de Michoacán, es Pátzcuaro, del Cobre, Santa Clara del Cobre, sí, bellísimo, ¿no? Sí. Y todo esa es otra zona muy, muy bonita de Michoacán. Sí. Y la verdad es que si lo pueden hacer, háganlo con sus debidas precauciones, obviamente. Pero está muy padre. Pueblear en Michoacán es un estado muy bonito. Así es. Don Pepe, también queremos saber acerca de sus intereses, qué le gusta, qué tipo de música, le gusta el cine, los libros. Sí, me gusta mucho el cine. Me gusta, no me gusta mucho el cine muy, muy comercial. Me gusta más el cine de arte, de autor, por llamarlo, más el cine europeo que el cine americano. Okay. Pero ahora yo tengo un problema. Un problema que es una gran satisfacción. Tengo una niña de 9 años, entonces pues me aviento todas las películas de princesas, claro. Me aviento todas las películas de Disney, claro. Y bueno, también aprendo de alguna manera a disfrutarlo. Sí, ha avanzado mucho la animación y la producción. Sí, y la verdad, sí, buenísimas. son películas las de Pixar, son estupendas y hay películas muy, muy buenas, ¿no? Y sí ha venido a cambiar mucho mi vida. Tengo 69 años y una niña que apenas va a cumplir 10. Y pues la verdad no les exagero si les digo que cambió mi vida. Claro. Entonces muchos de mis intereses actuales giran en torno a ella. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la música de los 70s, de los 80s, especialmente inglés. Los Beatles y... Sí, tengo de las estaciones que tengo marcadas en mi vehículo es el 88.1 Universal FM, que es ese tipo de música. Pero ahora, como les digo, con la niña, pues oigo música. Ahora, conozco a los nuevos artistas, cantantes del momento, hombres, mujeres, y pues también la disfruto porque yo veo qué es lo que les gusta a los niños ahora actualmente y también pues hay que aprender mucho de eso, ¿no? Entonces, claro, como que también mis gustos están cambiando, pero están cambiando para bien porque pues disfruto mucho esta nueva etapa de mi vida y pues qué bueno que así sea, ¿no? Oye, de cine, ¿alguna película que le guste mucho de independiente o algún autor? Por ejemplo, en su momento creo haber visto todas las de Stanley Kubrick, ¿no? Todas, o sea, desde 2001, Odisea del Espacio, hasta Odisea 2001, sí, claro. Hasta Naranja Mecánica, por ir, digamos, de extremos de claro, temática de las películas. Barry Lyndon, preciosa película de Kubrick, Doctor Insólito con Peter Sellers, no, muchísimas, así como por un director, pero por ejemplo todos los directores franceses, yo antes las veía, ahora a lo mejor estoy un poco desconectado y hasta se me olvida, pero la verdad también me gustaba mucho el cine francés de los directores de antes, de esa época pues muy bonita y pues por supuesto la época del cine de oro italiano, de Luchino Visconti, claro, son películas bellísimas que si tengo la oportunidad todavía de ver algo de Vittorio De Sica, Ladrón de Bicicletas, por ejemplo, algo me la he hecho, porque son películas bellísimas. Fue una época muy bonita del cine europeo, ¿no?
Sí, estuve estudiando francés un rato, no lo acabé, me quedé en básico 4, pero me iba a los festivales de cine francés y son muy Buenísimo, buenos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Muy diferente al cine americano, ¿no? Muy, muy diferente. Sí. Pero también se disfruta. Sí, Se se disfruta disfruta. mucho. No es un cine, digamos, tan caro, tan espectacular, pero son películas muy bonitas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y le gustan los juegos de mesa o qué tipo de libros le gustan? Me gusta el dominó, me gusta el ajedrez. En mi familia se jugaba muchísimo dominó y ajedrez, entonces todos en la casa somos como buenos para el dominó y para el ajedrez pues unos mejores que otros, pero sí, la verdad, era lo que se jugaba en mi casa. Ahora ya con mi hija pues juego otro tipo de juegos de mesa que apenas estoy como que tratando de entenderlos como el Rummy o qué sé yo, Pero están muy no buenos. eran de mis tiempos, Sí, ¿no? sí. ¿Y libros, don Pepe? La verdad, leo mucho a los autores latinoamericanos. O sea, disfruto mucho leer a Octavio Paz, a Vargas Llosa, a Benedetti. Esa parte, y por supuesto, digamos, libros de política mexicana. Yo disfruto mucho libros de Jorge Castañeda, por ejemplo, Claro. o de Catón, o qué sé yo. La verdad, como que me fui metiendo mucho a eso. Pero también en algunas otras épocas leí cuestiones así más como de cultura general, de los clásicos y demás. Pero últimamente, la verdad, leo cosas de autores latinoamericanos y creo que no me arrepiento porque la verdad pues es donde uno vive y hay muchísimo todavía que aprender ahí, ¿no? Claro, totalmente. Don Pepe, otra vez regresando a los temas políticos, usted fue secretario general del PAN, Así es. en 2 ocasiones me parece. Sí. ¿Cómo fue su experiencia como secretario general del PAN? Y La en el verdad, PAN? una muy bonita experiencia, no me puedo arrepentir. Es un trabajo pesadón, porque, pues, por ejemplo, la segunda época en que estuve en la Secretaría General, que fue el tiempo que duró César Nava de presidente del partido, nos tocaron las primeras alianzas esas que algunas fueron exitosas y otras no, pero pues había que negociar las coaliciones para ir con Maloba en Sinaloa, Claro. ir con Gabino Cue en Oaxaca, ir con Rosa Saizpuro, esa vez, la primera vez perdimos en Durango, y con Moreno Valle en Puebla, y hubo algunas con Xóchitl en Hidalgo. Hubo algunas que ganamos la primera vez y otras que no se ganaron la primera vez, pero después se ganaron como Durango, y otras que de plano no ganamos, pero yo creo que fue una etapa muy interesante, intensa de negociaciones, de sentarse a la mesa con gente que no todos pensamos exactamente igual, pero que por un interés común de acabar con un cacicazgo del PRI en un estado, pues valía la pena ceder en algunas cosas y buscar dónde estaban las mayores coincidencias. Me tocó una época realmente bonita. Y también me tocó la época de la campaña de Fox. Como secretario general adjunto en aquella época, me tocó, por ejemplo, con Luis Felipe Bravo, planchar todo lo que fue el tema de Amigos de Fox, con la estructura, ya ni quien se acuerde de esas cosas, pero pues se había creado una estructura paralela completamente a la estructura del PAN, que era Amigos de Fox, que pues en muchísimos estados era mucho más fuerte que el mismo partido, Claro. y había que hacer un esfuerzo, y tan se hizo bien el trabajo. Fue una tarea que a mí de alguna manera me encomendó el presidente Luis Felipe Bravo. Tan se hizo bien que bueno, pues ganamos en el 2000, ¿no? Cuando al principio se veía aquello muy, muy difícil, ganamos la elección y pues, con cierta tranquilidad, con un margen importante. Y yo creo que a mí me fue bien, realmente. Disfruté mucho la Secretaría General las 2 veces, pero sí es un trabajo pesado. O sea, el secretario general, y yo creo que actualmente debe ser igual, le tiene que pegar duro, ¿no? ¿Cómo ve la campaña actual? Digo, creo que es común que cuando se acercan las elecciones presidenciales, pues ya sabe que muchos se cambian de bando, van de aquí para allá, ven nada más por sus intereses y se alcanza a ver, ¿no?
desde lo lejos que podemos ver sus decisiones. Pero ¿cómo ve la campaña comparada con la de Fox en el 2000? ¿Cómo ve cuál es su perspectiva para el siguiente año, para el PAN? Sí, yo tengo mucha confianza en que la candidatura de Xóchitl sea una candidatura exitosa como fue la de Fox en el 2000. Y tiene algunas cosas parecidas. O sea, a Fox, aunque estaba afiliado, también mucha gente lo veía prácticamente como un externo, como un candidato ciudadano, porque Sí. cuando había sido la primera vez diputado, pues venía de la sociedad civil, cuando ganó el distrito que ganó en la ciudad de León en 1988. Entonces, a Fox, y por su misma forma de ser también, hay que decirlo, Sí. como que se le veía como alguien ajeno al PAN. Yo a Xóchitl la veo cercana al PAN, sin ser militante del PAN. Yo creo que el PAN siempre tuvo las puertas abiertas para liderazgos como el de Xóchitl, ¿no? Y lo podemos ver incluso muchísimos años atrás, cómo se acerca primero Pancho Barrio, Cloutier, el propio Carlos Medina Plasencia, muchos cómo vienen desde la sociedad y se acercan al partido desde muy distintos círculos, ¿no? Claro. Entonces, yo siento mucho respeto y admiración por Xóchitl, creo que es una gran candidata. Tengo mucha confianza en que vamos a ganar la elección. Se posicionó muy rápido. Sí. Afortunadamente, en unos cuantos meses ya es alguien conocido en todo el país y yo creo que ha despertado muchísimo entusiasmo que en este momento creo que nos hacía mucha falta en el PAN. O sea, ha despertado mucho entusiasmo en la sociedad en general, mucha gente que no tiene nada que ver con los partidos, pero también al interior del PAN ha despertado mucho entusiasmo y eso es bueno, porque va a despertar al partido y yo creo que el partido puede aportar muchísimo en esta campaña. Y yo creo que una de las riquezas de los mayores atributos en este momento de nuestra candidata es justamente que tiene respaldo de un buen número de organizaciones de la sociedad y yo creo que en este momento eso es fundamental. Hay que reconocer, tenemos que hacernos cargo de que los partidos políticos tenemos una buena carga de descrédito y que entonces el que en este momento la candidata no tenga nada que ver con la estructura formal del PAN en cuanto a su militancia, yo creo que es bueno, ¿no? O sea, tiene todo el apoyo de la sociedad civil y al mismo tiempo todo el apoyo del PAN, que la ve como una gran candidata y que tiene y comparte todos los valores que ella tiene, ¿no? A mí me da mucha confianza y tengo mucha fe en que es una candidatura exitosa y que vamos a volver a ganar en junio del año que entra, ¿no? Así va a ser. Aquí somos super Xochitl lovers, entonces justo acaba de estar la actual precandidata con nosotros, entonces don Pepe, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Spotify. ¿Algún comentario que quiera hacer, algo que desea agregar? Sí, nada, pues me parece que ¿qué les podría decir en este momento? Yo no he sido tan de redes sociales, debo de reconocerlo. Desde hace muchos años, ya desde hace como, ya ni sé cuántos, pero creo que como 13 años estoy en Twitter, ahora X, pero nunca tuve Facebook. Hubo algo que no me llamaba tanto la atención, que yo creo que es la más exitosa y la que más gente tiene. Pero ahora veo a mi esposa en Instagram y en no sé cuántas cosas más. Cada vez hay más redes sociales y algunas casi ni las conozco. Pero yo lo que les diría, yo sí creo vamos, estoy completamente convencido de que los jóvenes necesitan este tipo de herramientas. Y lo que hay que hacer es utilizarlas para bien. O sea, yo creo que las redes sociales son un gran privilegio de las nuevas generaciones, no son de mi época. No, mi época no era ni el internet, ya no digamos las redes sociales. Pero yo creo que hay que aprovecharlas bien y yo creo que en este momento para las campañas son fundamentales. Y una de las cosas que me da más gusto de Xóchitl es que es muy buena en las redes sociales, que conecta muy bien con los jóvenes a través de redes sociales. Yo creo que eso tendrá que ser uno de los valores en su campaña. Yo creo que definitivamente le va a ir muy bien en redes. Va a ver que sí va a ser.
pues bueno, que los invitamos a que lo sigan también en X, ahí @jglesmorfin. Sí, así es. Y pues bueno, también la nota que de su entrevista que está en la página web o también en la revista impresa, tiene 50 años en el PAN, entonces muchas felicidades también por eso. Muchas gracias, sí. Y muchas gracias desde 1973, ya llovió. No, muchas gracias por venir hasta acá y muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas felicidades por este podcast y de verdad para mí siempre es un privilegio poder estar en algo que tenga que ver con la nación y este podcast de Voces de la Nación me parece que es estupendo. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.